Muy bien, muchas gracias por seguir acompañándonos. El tema ahora es Experiencia UBA, la nueva estrella del mercado. Van a estar presentes en el escenario Juan Curuchet, presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Gustavo Cardoni, gerente general del Banco Ciudad de Buenos Aires, Fabián Con, CEO del Banco Galicia, y va a moderar este panel José del Río, periodista. Juan Curuchet, desde el 1 de enero del año 2016, se desempeña como presidente del Banco Provincia de Buenos Aires. Además, es director de Prisma Sociedad Anónima y presidente de Provincia Microempresas Sociedad Anónima. Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires en el año 1989 y está matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Obtuvo un máster en Derecho en la Universidad de Nueva York en el año 1992. Ejerció la vicepresidencia del Banco Ciudad de Buenos Aires por votación de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los años 2008 y 2015, donde se desempeñó además como oficial de cumplimiento de prevención de lavado. Gustavo Jorge Cardoni, por su parte, es gerente general del Banco Ciudad de Buenos Aires, economista, egresado de la Universidad Católica Argentina y MBA de la Wharton School of Business de la Universidad de Pensilvania. Tiene posiciones relevantes como una amplia experiencia en gestión bancaria y financiera, incluyendo 15 años en el Citigroup, director de finanzas corporativas en Perú, director general en Uruguay, director regional de planificación estratégica para bancos del consumidor, región sur de América Latina y gerente general de la banca de consumo en Colombia. Y por su parte, Fabián Con es gerente general del Banco Galicia, fue gerente general y presidente de Galicia Seguros, se desempeñó como CEO de Exolgan entre 1995 y el año 2000 y es contador público egresado de la Universidad de Buenos Aires. A todos ellos, bienvenidos al Congreso IAEF. Muchas gracias, bienvenidos. No sé cuánes involucrados están con el afuera, pero la verdad todo lo que va surgiendo desde aquí, si se meten en los principales portales de noticias ya desde la mañana con las declaraciones del titular del Banco Central, con Federico Sturzenegger, fueron generando agenda y lo que nos queda por delante es aún tan interesante como lo que vivieron a la mañana. Ahora vamos a hablar con un disparador que tiene que ver con Experiencia UBA, la nueva estrella. Esta Experiencia UBA que cuando surgió la idea del panel, tenía otra realidad, después vino la Argentina y tenemos varios disparadores para compartir y también los invito a ustedes a que hagan todas las preguntas que quieran por escrito, que me las van a ir subiendo. Como bien los presentaban, son 3 referentes. La dinámica de esta charla va a ser, primero, 5 minutos a cada uno, 5 minutos con la consigna que tenemos para estos 45 minutos por delante, que es UBA, la nueva estrella. Y si querés, Juan, por una cuestión que estás allí centrado a la derecha y no hablo de ideología, te doy tus primeros 5 minutos. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, un gusto verlo nuevamente. Creo que hay que poner la UBA en un contexto más amplio y nuevamente voy a invocar mi carácter doble, llamémoslo, de presidente del Banco de la Provincia y de funcionario del gobierno provincial y del equipo de Cambiemos. Nosotros creemos en la importancia del crédito, creemos en la importancia de los mercados de capitales y creemos que la financiación tiene que ir de la mano de la producción y que no existe esa dicotomía. Entonces, muy tempranamente en el gobierno, desde lo normativo, desde el Banco Central, pero una convicción que era más amplia, se crea el marco jurídico que habilita la UBA, pero esto se hizo siempre en la convicción de que expandir el crédito, y hoy Federico Sturzenegger mencionó estadísticas muy importantes de cómo este fenómeno se produjo el año pasado y continúa a lo largo de este año, que expandir el crédito es muy importante para el desarrollo nacional, que a la economía argentina y a los argentinos nos hace bien que exista crecientemente crédito. Y la UBA ha demostrado ser uno de los instrumentos, uno de los motores de este fenómeno de expansión. Y creo que cuando baje la hojarasca, cuando podamos tener unas semanas o unos meses para poder evaluar en perspectiva el episodio cambiario de días atrás, uno de los temas que se va a poner en valor es cómo la UBA permitió sortear un montón de situaciones que en el pasado hubieran sido mucho más difíciles de sortear.
porque a las características ya conocidas de mayor accesibilidad, de previsibilidad, fundamentalmente lo que la UBA te da es esta posibilidad contractual de establecer relaciones a largo plazo y de tener un mecanismo que sin tanta tensión, que sin que haya una ruptura de los contratos, arbitra dentro de ciertas bandas, arbitra sola. Entonces, si José y yo queremos establecer un contrato a largo plazo, un alquiler, un desarrollo inmobiliario, una buena infraestructura, tenemos una herramienta que antes no existía. Así que es mucho más la UBA que el crédito hipotecario. Naturalmente, como fue tan importante la recuperación del crédito hipotecario, que prácticamente no existía hasta hace poco en el sistema bancario, bueno, esta es la estrella, son miles de familias. El año pasado fueron 50.000 hogares que salieron de un banco con la llave de la casa. En el caso del Banco Provincia, cada 10 minutos salía una familia como felices propietarios. Dicho sea de paso, este año 12 por hora, ¿no? O sea, incluso aumentó. Pero ha sido mucho más amplio. Nosotros el año pasado colocamos 80.000 préstamos UBA Automotor. Hacia fin de año empezó en motocicletas y vamos a colocar varias decenas de miles este año. Algunos bancos, Gustavo lo puede explicar mejor, empezaron con desarrollo inmobiliario. Nosotros ahora ya tenemos ese producto. Después otros bancos empezaron con la UBA en crédito a empresas. Y este año, que es algo que no ha tenido, como fue de a poco, no ha tenido mucho cobertura, la UBA como producto pasivo se despertó y hoy el sistema bancario tiene 12.000 millones de pesos en plazos fijos UBA. Entre otras cosas, el salto ha sido tan grande porque empezó a haber una operatoria mayorista. Así que hoy es una herramienta más y creo que cuando veamos en el proceso de crecimiento económico de la economía argentina que se va a plantear a partir de ahora con los nuevos equilibrios que se encuentren, la UBA va a explicar parte o va a ser parte de esos motores que va a ayudar a ese proceso. Ahí está el disparador en tiempo y forma de Juan Curuchet, presidente del Banco Provincia, 2 años al frente, 2 años en su cargo. Y ahora le voy a dar pie a la izquierda a Fabián Con, CEO del Banco Galicia, también jueguenle al 2 porque 2 años con esa posición. Sí, 2 años en el Banco Galicia. Bueno, como decía Juan, UBA es mucho más amplio que el tema de hipotecarios, digamos. El antecedente más cercano lo tenemos en Chile. De hecho, fue el antecedente que tomó el gobierno para desarrollar la idea de UBA. Y ahí me gustaría comentar, digamos, arrancar desde lo que es el sistema financiero argentino. El sistema financiero argentino es de los más chicos de Latinoamérica. No me animo a decir el más chico, porque está Venezuela ahí, que es un animal complicado, pero es de los más chicos. Esto se mide contra PBI. El sistema financiero argentino es 14% contra PBI, cuando en Brasil este ratio es de 62 y en Chile es de 112. Es decir, Chile tiene 6 u 8 veces más nivel de crédito para el mismo tamaño que tiene Argentina. Cuando uno se puede analizar el porqué de eso, bueno, hay muchísimos factores que llevaron a que el sistema argentino sea raquítico como es hoy, si bien empezó a crecer, por suerte. Y uno de los factores es el tema del préstamo hipotecario. El préstamo hipotecario, que es en el mundo gigantesco, en Argentina no funcionó. De hecho, voy a darle algunos números para que vean cómo se dio este proceso. En el año 2000, la cartera de hipotecarios argentina equivalía al 5% del PBI. En el 2017 equivale al 1.2%. Y en el 2016 era mucho menor. Empezamos a crecer, pero fíjense la destrucción que hubo. En Chile, en Argentina es el 1,2%, en Chile es el 22% del PBI son préstamos hipotecarios y en Brasil es 8,6%. Entonces realmente el potencial que hay es muy importante y para los bancos es también un nuevo vínculo con el cliente, digamos. Se cambia el paradigma de la década anterior de que el cliente va al banco para consumir, por la promoción, por la tarjeta, para tener un vínculo más profundo y más prolongado que se puede dar a través de hipotecas o préstamos prendarios, como comentaba Juan, pero usando esta herramienta de la UBA, que es una herramienta muy poderosa, pero que tiene una cantidad de matices que vamos a ir recorriendo durante la charla después. Ahora le voy a dar el pie a los 5 minutos de Gustavo Cardoni. Gustavo es gerente general del Banco Ciudad, también 2 años en la gestión como gerente general.
Sí, yo creo que acá, como dicen mis colegas, la uva, y está bien puesto el título de este panel, es una estrella. Una estrella un poco por lo que decía Fabián y Juan respecto del crecimiento. Es una estrella también en términos de la oportunidad que este instrumento genera para las familias argentinas. El UVA no hace más que reducir drásticamente la cuota inicial. Para que tengan una idea en términos comparables, para los préstamos que dábamos en el 2016, cuando se inició el UVA en el caso hipotecario, el préstamo en UVA representaba la cuota 1/3 del préstamo a tasa fija. Digamos, para $1 millón de pesos aproximadamente pasaba de 18.000 a 7.000, un poco más de 7.000 pesos. Esa reducción de la cuota tiene un impacto gigantesco en el acceso a la vivienda de las familias argentinas. Ese tipo de instrumento permite pasar de un acceso a la vivienda a un 2% de las familias a un 60% de las familias cuando hablamos de crédito UVA a 30 años, que es el mayor plazo que hoy se está dando en la Argentina. Con lo cual, yo diría que con esa cifra, más que un producto estrella, parece un universo en términos del impacto que tiene para la comunidad. Y nosotros estamos vivenciando esa experiencia desde el 2016, cuando comenzamos a dar préstamos. Estamos ahora, para el 2018, dando préstamos que serán 3 veces en términos de unidades lo que dábamos en el 2016, siendo el Banco Ciudad un banco que ha mantenido históricamente el crédito hipotecario dentro de su portafolio, y en términos de pesos representa 4 veces lo que estábamos dando en el 2016. En la Argentina se dieron desde el 2016 hasta ahora más de 100.000 millones de pesos en crédito UVA. De manera que es un protagonista importantísimo en el desarrollo inmobiliario, y también lo es, como decía Juan y Fabián, en otros productos: préstamos personales, préstamos para la adquisición de vehículos y préstamos intermedios, que después podemos hablar un poco más respecto del complemento que hace para viabilizar también la oferta cuando tenemos una demanda creciente. Así que el desafío hacia adelante es, de alguna manera, seguir desarrollando este producto y ver cómo se va acomodando con ese gran potencial que marcaba Fabián en términos de lo que daría el mercado argentino comparado con lo que está pasando en los países de la misma región. Algo que siempre disfruto de IAF es que cuando uno viene, no solo participás de la invitación, sino que preguntan desde el principio, con lo cual facilitan y mucho nuestro trabajo. Juan, respecto de esta estrella, ¿no?, a la que hacía referencia recién, ¿cómo hacemos que no sea fugaz en un mercado como el argentino? Uno podría decir, bueno, lo que es bastante obvio, para mantener este círculo y alimentarlo virtuosamente, la siguiente etapa es avanzar en la securitización. Pero en realidad yo no veo los elementos para pensar siquiera en el carácter de fugaz. Imaginemos que se demora un poco la securitización. Estamos cómodos los bancos con productos activos en UVA, y está cómodo el público porque accede y de otra forma no accedería. Así que no hay elementos para caracterizarlo como una solución de corto plazo. Yo creo que la UVA vino para quedarse, y es muy claro cómo ha ido de menor a mayor y cómo empezó a diversificarse en otros productos. Pero por supuesto nos interesa mucho, pero esta preocupación la tendríamos, exista o no UVA, en poder descargar nuestras carteras, nutrirnos de nuevo fondeo y volver a prestar. Y esto en buena medida, en forma indirecta, empezó a darse, porque el Banco de la Provincia el año pasado hizo una emisión de obligaciones negociables donde un tramo fue en UVA. Hace poco volvimos a hacer una emisión, nuevamente volvimos a colocar en UVA, y va a ser natural que a medida que consolidemos la macroeconomía y avancemos en la confianza, se dé esa profundidad. Pero no es un requisito inherente a la UVA, es un requisito para el crecimiento del sistema en su conjunto. Fabián, hablemos de la cadena de valor, entre comillas, de los créditos. Tomemos el punto de la originación de los créditos. ¿Cómo ves esa situación? Bueno, básicamente
cuando uno mira la cartera de clientes. Nosotros tenemos, por ejemplo, más de 2 millones de clientes individuos, tenemos 5.000 hipotecas otorgadas en este año, es decir, nada con respecto al universo que se puede hacer. Nosotros decimos siempre, y esto no es que lo decimos nosotros, es lo que dicen los libros modernos, dicen que el ser humano, si bien es racional, decide por emociones, y no hay nada más importante en el vínculo emocional entre una institución que es un banco y una persona, que es concretar algo que es muy caro, muy cercano a la ambición de toda la gente joven, que es tener su casa. Entonces, básicamente, hoy la gente está empezando a entender que pagar una cuota de un crédito hipotecario a través del método UVA puede ser bastante comparable con pagar un alquiler, y a partir de eso la gente empieza a entender que, bueno, obviamente las preguntas de qué pasa si sube la inflación, etcétera, están, pero empieza a entender que si sube la inflación también le va a aumentar el contrato de alquiler. Entonces, la gente empieza a entender esto, pero yo cuando hablo especialmente con el regulador, nosotros fuimos a Chile, por ejemplo, cuando empezamos con esto, y en Chile uno ve la curva de colocación de hipotecas. Cuando la inflación fue un dígito, la colocación explotó. Es decir, esto va a explotar realmente cuando la inflación sea baja, y yo creo que eso es a lo que todos aspiramos, como decía Juan. Esto no tiene que ser fugaz, porque Argentina, creo que estamos todos comprometidos, que se convierta en un país ortodoxo, que tenga una economía de mercado, que reduzca la inflación, y en ese contexto este es un producto que va a ser utilizado por toda la gente que quiera adquirir su primera propiedad. Gustavo, pasamos de la originación a otra parte de esta cadena de valor, que es la securitización. ¿Cuál es el análisis que haces? Bueno, en la medida que este desarrollo financiero se vaya dando y los portafolios de los bancos vayan creciendo, y en particular los productos como los hipotecarios vayan creciendo, un mecanismo importante para continuar el crecimiento y sustentarlo es la securitización, que ahora tenemos nuevas regulaciones al respecto que facilitan ese proceso, y a través de evitar la doble imposición y tener vehículos de destino especial o único para que queden buqueadas en esos vehículos, fideicomisos o lo que sea, o fondos cerrados, estas hipotecas. Yo creo que ahí la securitización, que es un buen instrumento, va a formar parte de la historia de lo que es el desarrollo del mercado inmobiliario hipotecario, y nos va a llegar en algún momento a la discusión más importante que se da cuando ya se tiene determinado desarrollo, que es todo el riesgo de precancelación y todo lo que juega alrededor de la securitización, que son los desafíos que tienen que ver con poder securitizar los portafolios y los vaivenes que pueda tener los procesos de securitización, como ha ocurrido también en Chile, con procesos de muy éxito en términos de securitización y otros con menores posibilidades de securitización, justamente por la cuestión de las precancelaciones en un contexto de baja de tasa de interés. Juan, ¿qué pasa con las tasas? Digo, venimos de un país con $1, ahora tenemos otro dólar, venimos de una meta de inflación, ahora tenemos otra meta de inflación. Digo, ¿qué pasa con las tasas en ese contexto? Sí, mira, varios mensajes. En lo que hace específico a los préstamos hipotecarios, el Banco de la Provincia no ha modificado la tasa, ni la va a modificar. Creemos que el actual nivel de tasa en UVA, con la flexibilidad que te da la UVA, no justifica en absoluto una variación. En un contexto más amplio, te quiero mencionar lo siguiente. Para mi enorme sorpresa, cuando nuestro equipo asume la gestión del Banco de la Provincia, nos encontramos con que el banco no cumplía con las metas y los cupos de inversión productiva. Fue un shock, porque todos nosotros habíamos estado remando para cumplir, ¿no? Con el riesgo de sumarios y demás. Bueno, por un tema no de obligatoriedad, que siguió vigente, sino por convicción, el Banco Provincia desde hace tiempo sobrecumple esas metas. Y en ese marco, en una visión que de la propia gobernadora, en este contexto, nosotros en los próximos días vamos a trabajar en mejorar nuestra oferta hacia pymes. Creemos que los bancos tenemos que tener líneas atractivas de inversión y trabajar en lo que es un desafío, que es líneas accesibles en materia de descuento de cheques. Así que, como banco público,
que tenemos un rol muchas veces contracíclico, nos vamos a hacer cargo de ese desafío y trabajar en los próximos días en una oferta donde creo que quizá nos adelantemos, como fue con hipotecarios que largamos los bancos públicos inicialmente, nos adelantemos a una evolución en este sentido que va a darse. Fabián, hay un escenario que se da y mucho en la Argentina que tiene que ver con propiedades que se busca poner en pesos pero que están en dólares, con créditos que están en pesos y con una situación que de un día para el otro te acerca o te aleja a una propiedad. ¿Cuál es la solución? Bueno, hoy el mercado inmobiliario está en dólares, pero eso es diferente a la hipoteca, digamos, ¿no? Cuando uno hace la hipoteca la hace en pesos, pero los mercados siguen funcionando en dólares. Acá no hay soluciones mágicas. Básicamente los países que han empezado a utilizar su moneda como referencia es porque tenían una moneda sólida, digamos. Entonces, la única solución para eso es persistir en el camino de reducción de inflación, de cuidado de la moneda argentina para que estas dos cosas confluyan. Pero hoy, digamos, salvo por estas últimas 2 semanas, ha habido una muy rápida conversión de gente que fue a ver la propiedad, firmó el boleto, hizo la hipoteca, eso funcionó bastante bien. Hubo algún ruido en las últimas semanas, pero en la medida que se normaliza es un proceso que funciona en 60 días, funciona muy rápido. La mayoría de los bancos ya tienen soluciones digitales, la gente por el celular va siguiendo cómo está el expediente de su hipoteca. Así que nosotros lo vemos como un proceso que, para que realmente tienda el dólar al peso, es un cambio cultural que lleva tiempo, pero no ha sido un obstáculo para que crezca el mercado hipotecario. Gustavo, hay varias iniciativas para tratar de convertir a las uvas en la moneda de referencia, inclusive un proyecto legislativo que tiene que ver con que los valores de las propiedades se expresen en uva. ¿Estás de acuerdo con ese tipo de iniciativas? Sí, yo creo que ese tipo de iniciativas contribuyen a efectos de la comunicación. Después viene un poco lo que menciona Fabián, un tema que es más profundo, cultural, que tiene que ver con las preferencias de la gente y las confianzas que se van teniendo en las distintas monedas, si llamamos uva como moneda. Entonces, es una pequeña indicación que no está mal, pero lo profundo tiene que ver con digamos, mantener un ritmo de baja inflacionaria que dé confianza en la medida que se va desarrollando el sistema financiero y la economía y se va haciendo sustentable un marco macroeconómico con baja inflación. De esa manera se va construyendo digamos, reconstruyendo la valorización de la moneda como algo sobre el cual se basan las transacciones en el país. Juan. No, a mí me preocupa cuando los legisladores tienen vocación para toquetear lo que anda bien. Acá, si queremos mejorar el mercado de hipoteca, sigamos luchando contra la inflación, mejoremos la macroeconomía, respetemos el peso y lo más va a venir por añadidura. La UBA ha demostrado que ya es una realidad. Si son 50.000 hogares el año pasado, van a ser también decenas de miles de hogares este año. Y si empezamos a buscar el óptimo, el riesgo es afectar lo que hoy está funcionando. ¿Querés también agregar en este sentido algo desde tu sombrero político? Digo, vos lo que ves, si lo vinculamos esto con tarifas, por ejemplo, o con lo que te contaba recién de uvas, es que cuando algo está funcionando y avanza, de golpe se busca retroceder. Bueno, tarifa es más dramático porque creo que es un daño institucional mucho más importante. Acá quiero creer en la buena fe de quienes proponen, ante situaciones de tensión para llegar a una hipoteca, quieren corregir una situación. Lo que yo advierto es que a veces el remedio es peor que la enfermedad. Fabián. No, yo quería agregar, como estamos con una audiencia de finanzas, el tema de securitización, explicar un poquito más de qué se trata y por qué es tan importante para el futuro. Los bancos tenemos una cantidad enorme de normas en el mundo de riesgo, en donde nosotros tenemos límites sobre cuánto crédito tenemos en el sector corporativo, riesgo soberano, nacional, provincial, municipal, por producto, tarjetas de crédito, hipotecas, etcétera. Entonces, la cartera de los bancos no es ilimitada para acumular créditos. Cuando uno tiene créditos a 30 años,
esa acumulación y cuando la colocación empieza a crecer, los bancos necesitan descargar esas hipotecas y ahí aparece este tema de los securities, que es básicamente bonos que tienen como respaldo grupos de hipotecas que los bancos venden al mercado y que después son comprados por fondos de pensión, en el caso de la Argentina, básicamente estatal, compañías de seguro, es decir, todos los inversores de largo plazo en el mundo compran este tipo de productos, que son productos que respaldan bien cualquier, por ejemplo, deuda de seguridad social a largo plazo, digamos. Ese proceso no empezó en Argentina, vamos a empezar en el segundo semestre con esto, pero es muy importante porque es parte del engranaje que tiene que funcionar para que, por un lado, se coloquen hipotecas y, por otro, vayan saliendo y esa deuda sea tomada por otros protagonistas del mercado y que funcione como funciona en todo el mundo. Eso es la securitización, digamos. Volvió el segundo semestre, coincidís, pero en este caso con otra connotación no tan política. ¿Coincidís con lo que dice Fabián? Sí, el tema de la securitización y demás creo que va a venir. Yo creo que un tema que en este panel no puede quedar ausente de lo que estamos hablando de originación es la contribución que ha hecho el programa de Procrear a nivel nacional y en el caso del Banco Ciudad, los esfuerzos conjuntos que hacemos con el gobierno de la ciudad para originar préstamos hipotecarios. Nosotros en el último año un 40% de nuestra originación tiene que ver con estos programas. Y el programa Procrear, digamos que da un subsidio a las familias de menores ingresos, más vulnerabilidad, permite el acceso a la vivienda a familias que no lo tendrían de otro modo. El ingreso promedio, para que tengan una idea, de un crédito Procrear en el caso de la originación del Banco Ciudad es 25.000 pesos. En cambio, el crédito para cualquier cliente en general está en el orden de los 45.000 pesos. Entonces, le está dando abriendo una puerta a un sector de la población que me parece que es importante y en forma explícita, ¿no? A través de un subsidio directo que explicita realmente el costo o el esfuerzo que hace el Estado en posibilitar viviendas a sectores más vulnerables. El caso del Gobierno de la Ciudad es un esfuerzo que venimos manteniendo durante muchos años, donde trabajamos conjuntamente y también el acceso a la primera casa para muchas familias se hace posible a través de ese programa y que se lleva a la práctica con una calificación de la misma manera que Procrear, que permite a los más vulnerables tener alguna posibilidad que no la tendrían espontáneamente a través del crédito hipotecario que ofrecemos a la clientela en general. Juan, hablando de varias cuestiones, hablabas recién del tema de las tasas, pero también se da una cuestión que es la presión tributaria y cuando uno mira el mapa a nivel nacional también hay novedades, ¿no? Jurisdicciones que tienen ingresos brutos. ¿Crees que eso debería cambiar? Cuando renace el crédito hipotecario, se hizo una convocatoria del Estado Nacional que muchos gobernadores aceptaron de reducir la carga tributaria sobre el crédito hipotecario. Y habiendo transcurrido ya más de un año y pico de esa exhortación, lamentablemente la mitad de las provincias del país siguen gravando el acceso a la vivienda, lo cual lo encuentro socialmente totalmente equivocado, ¿no? Así que es un tema, lo estamos viendo en otros niveles, por ejemplo el tarifario, el tema de reclamarle al presidente de la Nación algunas soluciones que después, cuando volvemos a nuestro distrito, no estamos dispuestos a hacer otro tanto. Y creo que la carga tributaria sobre el crédito hay que evaluarla. Lo hemos visto justamente hace unas semanas, el impacto de un impuesto que declamativamente se presenta como que grava a entidades financieras, lo termina pagando el ahorrista. Y acá una lección de todo esto y de nuestra historia es que hay que tratar bien al ahorrista, porque el ahorrista es el que nos da el insumo que permite después tener impacto sobre la economía real. Y estamos pagando el precio de muchas décadas de ese maltrato. Así que el sistema tributario sea progresista en el buen sentido, que fomente el ahorro, que fomente la capitalización y el enriquecimiento legítimo de las actividades, es también muy positivo para el desarrollo nacional. Fabián, cuando vemos la oferta inmobiliaria, ¿no? Porque por un lado está esto que vos decías, en Chile cuando empezó a bajar la inflación se disparó la demanda de los créditos en
en su propia división. Pero en la Argentina, ¿qué está pasando con los valores de las propiedades y por otro lado con la oferta? Bueno, es una buena pregunta porque es una preocupación que tenemos todos. En la medida que el mercado hipotecario empieza a crecer en todos los países, lo que se da es una demanda de propiedades mucho más altas y un consecuente aumento del precio. Eso empezó a pasar en algunos distritos de Argentina, Capital Federal, algunas áreas del conurbano empezó a subir el precio de la propiedad. Entonces, lo que es muy importante es complementar un plan de hipotecas con un plan para desarrolladores también. Entonces, ahí también estamos trabajando hoy con algunas áreas de gobierno para que los desarrolladores puedan tener también acceso al crédito UVA. Entonces, el desarrollador construye y después cobra a partir de la gente que hace la hipoteca y le paga, con lo cual son préstamos más cortos, préstamos de 2 a 3 años, y que va a ser la base para que no se aumente el valor de la propiedad. Entonces, un tema que Argentina tiene que encarar es el desarrollo de la vivienda de 2 y 3 ambientes para la persona, para la primera vivienda, básicamente, ¿no? ¿Esta idea de préstamos intermedios también es parte de la estrategia de ustedes? Sí, nosotros venimos otorgando préstamos intermedios a desarrollistas. Tenemos en el portafolio nuestro créditos que se originaron en el 2014 y tenemos un equipo dedicado a lo que es préstamos intermedios y para construcción. Préstamo intermedio es una contribución a generar la oferta, un poco lo que mencionaba Fabián, de lo que se necesita para acompañar esta demanda creciente de los créditos hipotecarios. Y básicamente en el caso nuestro damos hasta un 70% del costo de la construcción a un vehículo fideicomiso, sociedad anónima específica de cada proyecto. Complementa el aporte de tierra y capital que hace los principales y el desarrollista, más algún financiamiento que viene de las preventas. Y es un crédito que tenemos como plazo máximo 48 meses, 12 meses a posteriori de la terminación de la obra y empalma con las ventas y los créditos hipotecarios que ocurren con esas unidades. Y en eso se está trabajando ya a nivel gobierno y demás, en todo lo que es posible acelerar el proceso de hacer una unidad hipotecable a partir de que se lleva adelante un proyecto, incluyendo experiencias de otros países que eventualmente se puede hacer hasta hipotecable antes de terminar la obra. Juan, eso va a contribuir mucho a ese desarrollo. En tu caso lo llevaron también a las uvas, a las motos, a los autos, digo. Sí, y al desarrollo inmobiliario, como mencioné antes, así que estamos muy entusiasmados con esa posibilidad. Pero quiero mencionar un ángulo que no es del todo bancario, pero que repercute. Es una de las prioridades de gestión del gobierno de María Eugenia Vidal para este año, agilizar y eficientizar el proceso por el cual se aprueban los desarrollos urbanos, sea los cambios de zonificación, sea las urbanizaciones, los barrios y demás. El partido de Escobar, por ejemplo, hay manzanas y manzanas enteras, todas edificadas, que siguen figurando como propiedades rurales. Entonces, cuando hablamos del estrés sobre los precios, un dato es que a veces hay distritos enteros donde el 40% de las propiedades no califican para crédito bancario porque no tienen los papeles en regla. Y muchas veces son demora de los estados municipales o provinciales. Entonces, trabajar en esos aspectos también va a ser muy importante. Hay un proyecto muy avanzado de digitalización de todo ese proceso de aprobación y trabajar sobre el stock que está demorado proverbialmente, diría, ¿no? La tarde va corriendo, ya muchos están cansados, entonces le quieren poner cierto picante y cuando le ponen picante uno dice, recibo las preguntas del público para ver, y más que hablamos de mujeres y hombres de finanzas. Acá una que es tan preocupante como para prestar atención, dicen, ¿cuál es la diferencia que ustedes encuentran, y la dejo abierta para cualquiera de los tres, entre las uvas con aquella circular, la circular 1050 de hace unos 30 años? Dice alguien que quiere hacerles sencilla la tarde. Sí, no hay intereses sobre intereses, ¿no? Es otra estructura financiera y además está la cláusula de morigeración que el Banco Central dispuso, por lo cual se pueden extender los plazos. Pero la verdad que lo hemos estudiado mucho porque tuvimos que asumir el riesgo y nos parece que los escenarios muy críticos en el tema de uvas son absolutamente remotos. Por eso estamos muy entusiasmados con el producto.
Y si vemos que ha salido repetidas veces en el último año en los diarios análisis sobre la evolución salarial y la evolución de la UVA, en el proceso político reciente la evolución salarial ha estado por arriba. Eso, como sabemos, a mediano plazo sube y baja, pero no hay motivo para tener brechas importantes. En la radio diríamos un oyente que no firma su mensaje pregunta, ¿puede ser esto otra burbuja inmobiliaria como la que se vivió en Estados Unidos en 2009? Uy, nos falta 50 años para eso, porque nosotros recién empezamos, estamos en las postrimerías. Ojalá lleguemos a parecernos a la precrisis. La crisis de Estados Unidos se da por sobredosis de esto. Es decir, lo que pasó en Estados Unidos fue que nosotros acá hipotecamos el 70% del valor de una propiedad. Allá se hipotecaba el 100, el 105. La gente cuando pagaba 5 años de hipoteca lo llamaban para que saque otra hipoteca y le hacían un cash out y le devolvían plata. Entonces, lo que pasó fue que se llegó a una situación que las carteras de hipoteca eran todas nuevas, no había madurado casi ninguna, tenían el 100%. Cuando bajó un poco el valor de la propiedad, la garantía de 100 respaldaba un precio de 90, entonces mucha gente dejó de pagar, pero la opinión que tenemos nosotros es que fue un tema regulatorio, fue un tema de sobredosis de todo esto, digamos. Nosotros estamos todavía en la etapa de creación, así que nos faltan muchas décadas para eso. José, pero con 1,5% que estamos llegando de hipoteca sobre PBI no hay burbuja posible. Habrá dificultades técnicas de cuello de botella, operativo, no hay burbuja. El techo actual es un piso para lo que puede venir, digamos. También hay otra cuestión que tiene que ver con los precios, el dólar, la inflación. Van cruzando en este caso varias preguntas que vienen en torno a esto. ¿De cuánto preocupa la inflación y el dólar para el segmento del cual hablamos? Sí, digamos, el dólar tiene una preocupación que es consecuencia de los precios en dólares de las propiedades que eventualmente tardan algún tiempo en ajustar. Entonces, cuando hay ciertas disparadas en el dólar, no se traduce en una disminución, digamos, un mantenimiento del precio en pesos, sino que también acompaña. Eso genera, por ejemplo, en lo que ocurrió recientemente, nosotros lo que hemos percibido y las demandas, es que no ha tenido un cambio muy significativo en nuestra demanda. Hubo algunas transacciones que se han reprogramado como consecuencia de la gran volatilidad del dólar que tuvo en las recientes semanas, pero se ha traducido simplemente en demora de algunas transacciones y una baja en la tasa de crecimiento, es decir, venía creciendo el crédito hipotecario al 170% anual y mantiene esa tasa de crecimiento. Nosotros el presupuesto que tenemos para este año lo seguimos manteniendo porque hemos visto que sigue siendo atractivo y válido el crédito hipotecario con el UVA. Y también me parece que no hay una relación comparable de lo que es la 1050 con el tema del UVA. Inclusive nosotros hemos visto crisis recientes, la del 2001, o histórica, la del 2001, o la hiperinflación de finales de los 80 y comienzos de los 90, o en el Rodrigazo de los 70, y vemos que si vienen digamos, son crisis las importantes, que tarda algún tiempo en recuperar el salario real, que es lo que se ve afectado en el caso de la UVA, dado, como decía Fabián, que estamos con niveles de préstamos que en relación al valor de la propiedad y en relación a los ingresos son muy moderados, más la posibilidad que decía Juan de extensión de plazo, aún en crisis de esa magnitud, el producto UVA lo resistiría perfectamente. Juan. Hay otro costado de todo esto por la positiva. Yo he visitado decenas de adjudicatarios de crédito hipotecario, ¿no? Y lo que rescatan esas familias es que el concepto de ahorro volvió a tener sentido, como necesitan tener el 20%, el 25% del monto, porque los bancos le prestamos un porcentaje que no es el 100%, la verdad que en muchísimos sectores se ha puesto de relieve que hacer un esfuerzo y trabajar duro para tener mi casa es valioso. Si nosotros logramos transmitirlo unos cuantos años, es un país distinto, un país que reconozca el esfuerzo del ahorro. Hoy no es un país, Arriazo hablaba de lo poco que se ahorra en otros países, sí. bueno, acá también. Creo que es muy importante ese costado de la cuestión que a partir de la UVA y de la hipoteca volvió a estar en el centro de la escena.
Pero no es un país signado por el corto plazo, digo, en términos culturales. Pero La fíjate, semana pasada... por supuesto, pero fíjate cuando se da una oportunidad de tener un instrumento para pensar en largo plazo, cómo la gente muy rápidamente lo entendió. Y yo estoy hablando en las visitas que hago, trabajadores rurales, colectiveros, docentes, gente que a veces no tiene estudios formales muy extensos, lo entendió perfectamente. Accede, cuánto tengo que juntar, cuántas horas extras le meto, cómo hago, cómo trabajo en la familia y termina con la casa propia. Últimos 4 minutos que nos quedan para créditos, les pido respuestas muy pero muy breves. Esta pregunta tiene que ver con casos personales pero que hacen a una tendencia. ¿Qué le recomiendan a familias que adquieren un crédito hipotecario UVA respecto de la cancelación? Fabián. Bueno, hay cláusulas de cancelación, es decir, hay cláusulas de precancelación. Un préstamo se puede precancelar. Es muy raro, cuando uno mira experiencias en el mundo, digamos, todavía la Argentina no tiene un nivel de experiencia, pero Chile, que es el país más cercano. Dos cosas, digo, la mora de hipotecas es muy baja. Normalmente, si las hipotecas están bien constituidas, con estas reglas, digamos, de que sean un porcentaje de la propiedad y que esté vinculada con el ingreso, la mora es bajísima, de las más bajas de todos los productos financieros. Y lo mismo las cancelaciones, digamos. Se dan algunas cancelaciones, gente que precancela, pero en general es muy bajo. Una vez que la gente se acostumbra al pago de la hipoteca, le es más cómodo seguirla pagando y usar la casa ya como casa familiar. La última, les pido a cada uno, el disparador que teníamos en este panel era Proyecto UVA como estrella, ¿no? Como la estrella del mercado financiero local. Si tuvieras que ponerle un título a nuestra charla, ¿cuál sería? Bueno, yo lo puse al principio, ¿no? Ese cuando hablaba del acceso a la vivienda de las familias que pasa del 2% al 60%, yo le pondría Galaxia, porque estrella le queda chico. Juan. O como título, el crédito fue la estrella y seguirá siéndolo. No fugaz, ¿no? No te gusta lo de fugaz, eso te enoja. Me gusta, pero en otros órdenes. ¿No te... ¿Y Fabián? No, yo diría que es una solución para la gente. La gente necesita en el mundo estas cosas y en Argentina no se la estábamos dando y es una solución para la gente, así que es muy importante que sea sustentable esto. Hemos repasado varias de las cuestiones, originación, securitización, que tiene más que ver con la parte técnica, pero un poco lo que queda claro es que son muy pero muy optimistas respecto del futuro. Hay que revisar, como todo en el país, la parte impositiva con jurisdicciones que no respetan el tema de ingresos brutos. También hay que revisar la otra parte, que es cómo potenciar los préstamos intermedios de UVA para los desarrollistas, algo que está pero muy incipiente, todavía ni siquiera se conoce al respecto. Y lo que me sorprendió como título, si tuviera que ponerle uno, es que en este caso a nadie le pareció que la turbulencia cambiaria, financiera, lo que vivimos en los días pasados, haya movido las columnas del crédito hipotecario que, como bien dicen, llegó para quedarse. Así que muchas gracias. Gracias, José. Gracias. La experiencia UVA y sus realidades en los testimonios de Juan Curuchet, presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Gustavo Cardoni, gerente general del Banco Ciudad de Buenos Aires, Fabián Con, CEO del Banco Galicia, y la moderación del periodista José del Río, quien se va a quedar en el escenario porque en breves minutos ya está llegando al auditorio y les pedimos que permanezcan en el mismo el señor vicejefe de gabinete